Gracias a Dios por este día, podemos disfrutar de él, de nuestras familias. Y quisiera pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 3. Proverbios, capítulo 11, versículo 3. Le voy a compartir unas estadísticas que encontré. Según la consulta Mitofsky realizada en 2007, los mexicanos dicen 4 mentiras al día en promedio, sumando 260 millones de mentiras diarias y 94.900 millones de mentiras al año. En promedio, los mexicanos mienten 4 veces al día. 2 de cada 3 mexicanos piensan que la mentira es necesaria y justificable. Vivimos en un país que le gusta la mentira, un país que justifica la mentira. De hecho, según las estadísticas, a Andrés Manuel, en el tiempo que lleva de gobierno, se le han contabilizado 66.868 afirmaciones no verdaderas, 66.868 mentiras que ha dicho en público. Los resultados de la encuesta denominada La Mentira Cotidiana, una aceptada costumbre, establecieron que los que aceptaron decir mentiras, de los encuestados en 2007, los que aceptaron decir mentiras, el 61% le miente a sus amigos, casi el 35% le miente a su pareja, el 33% le miente a sus compañeros, y el 24% a sus jefes. El 23% le miente a sus padres. La mentira es el pan nuestro de cada día en el que vivimos. Es parte de la cultura, es parte de nuestra sociedad. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es ¿qué pasó con la integridad? ¿Qué le pasó a la integridad? Y la acompañan a Proverbios capítulo 11, versículo 3. Proverbios capítulo 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, dice Proverbios 11, 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Quiero en esta tarde explicarle 2 aspectos que me parecen importantes. Número 1, que usted entienda lo que es la mentira. ¿Qué es la mentira? Y número 2, que entendamos qué es la integridad. Y las estadísticas son bastante reveladoras en ese aspecto. Somos una cultura a la que le gusta mentir, usamos la mentira como un medio de justificación, una manera de justificar nuestros errores, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras faltas. Y si las estadísticas son ciertas, eso significaría que de cada 3 personas que estamos aquí, 2 mienten, según las estadísticas. No se han hecho encuestas entre cristianos, pero me temo que los cristianos quedamos también mal parados respecto a la integridad. Porque incluso como cristianos pensamos que la mentira es justificable. Ahora, cuando le hablo de la mentira, no estoy hablando de las imprecisiones que cometemos cuando contamos algo. Algunas ocasiones cuando estamos relatando algo somos muy generales. Por ejemplo, decimos,
La semana pasada hice esto y tal vez mencionamos el día no con la intención de mentir, sino porque simplemente lo hemos olvidado. Tal vez decimos un día equivocado. No me estoy refiriendo a esas imprecisiones, decir, salí la semana pasada salí temprano del trabajo y damos una hora y somos generales, no somos precisos. No me refiero a esas imprecisiones. Tampoco me estoy refiriendo a lo que los teólogos llaman la mentira jocosa. La mentira jocosa es algo así como la actuación. Por ejemplo, cuando se hace una obra de teatro, por ejemplo en la iglesia, en la escuela, en la comunidad, o cuando vemos o leemos o cuando vemos una novela, estamos viendo una mentira jocosa, es decir, una persona está actuando el papel de otra persona, es un actor. Esa es una mentira jocosa, según los teólogos, pero no me estoy refiriendo a eso, cuando alguien interpreta un papel o actúa como si fuera otra persona. Tampoco me refiero a lo que los teólogos han llamado la mentira necesaria. La mentira necesaria es cuando alguien dice una mentira para salvar la vida de otra persona. Por ejemplo, como cuando los nazis persiguieron a los judíos, muchas personas escondieron a judíos en sus casas y a otras personas también que no eran judíos, pero que estaban siendo perseguidos por el régimen. Y mentían. Cuando llegaba la policía secreta y preguntaba, ¿hay un judío aquí? Entonces la persona decía, no hay más que mi familia o solamente somos nosotros. A eso se le llama la mentira necesaria. Y de hecho en la Biblia encontramos que hay momentos, por ejemplo, Rahab la ramera mintió cuando escondió a los espías israelitas. Esa es una mentira necesaria. Y esa mentira nunca se juzga como un pecado en la Biblia. No me estoy refiriendo entonces a las imprecisiones que cometemos cuando platicamos, cuando narramos o cuando contamos algo que nos sucedió. No me refiero tampoco a la actuación, a representar un papel que no nos corresponde en alguna obra de teatro o algo así. Tampoco me refiero a la mentira necesaria. Hay un tipo de mentira que condena la Biblia y que está muy claramente definida en las Escrituras y que muchas veces, nosotros como creyentes somos responsables de ese tipo de mentira. Vamos a la Biblia y vamos a ver cómo la Escritura en el libro de Proverbios define con claridad la mentira, esta mentira que sí es pecaminosa, que es perversa. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 10, versículo 18. Recuerda el tema, ¿qué pasó con la integridad? Proverbios capítulo 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es un necio. En Proverbios 10:18 se nos está hablando de una clase de mentira que es mala, que es perversa, que es pecaminosa. Y es la disasociación, la separación de tu vida interna y de tu vida externa. Es vivir una doble vida. Salomón está hablando de una persona necia, y déjeme decirle que en el contexto de Proverbios, una persona necia no es una persona incrédula, una persona que no es creyente, en nuestras palabras, un no cristiano. Un necio, como lo está usando Salomón, era un israelita que había sido educado en la ley de Dios, que conocía la voluntad de Dios a través de los mandamientos de Dios y que a pesar de ello había decidido vivir una vida diferente, separada de la voluntad de Dios. Esto es en el concepto bíblico un necio, alguien que tiene instrucción, que conoce en nuestros términos el Evangelio, la Escritura, la palabra de Dios, y que a pesar de ese conocimiento vive una vida doble o una vida falsa. Proverbios 10, entonces en el verso 18, nos habla a través de estas dos líneas, nos revela
a qué tipo de mentira o qué tipo de mentira es la que aborrece el Señor. El tipo de mentira que aborrece el Señor es aquella que intenta ocultar los verdaderos sentimientos de la persona, pero que se ve reflejado en la forma de hablar. Note, aquí tenemos a una persona que odia a alguien, pero que no es capaz de decirlo abiertamente, de decirlo honestamente. Pero su odio se ve reflejado en que propaga calumnias. Por más que intenta detener la amargura que hay en su corazón, se hace evidente en la propagación de calumnias. Aquí la palabra calumnia implica todo tipo de falsedades o de palabras que es imposible, o más bien que tienen como intención, porque esta es una de las intenciones de la mentira pecaminosa. La mentira pecaminosa tiene como intención dañar la imagen de otra persona, mientras el que la dice se justifica a sí mismo. Es decir, con una mentira, la persona que miente trata de destruir la vida del otro, mientras se justifica o justifica su propia persona. Este es el tipo de mentira que Dios aborrece. Por ejemplo, cuando Rahab o cuando las parteras hebreas escondieron a los bebés hebreos. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Éxodo? El faraón había determinado que las parteras asesinaran a todos los niños que nacieran y que dejaran vivas a las niñas. Y las parteras decidieron esconder a el faraón lo que estaba sucediendo. Cuando el faraón se da cuenta que hay niños vivos, las llama y ellas mienten. Ellas dicen, cuando nosotros llegamos, las mujeres hebreas son fuertes, que cuando nosotros llegamos ellas ya dieron a luz, ya tienen a los niños en brazos. Para nosotras es completamente imposible arrebatarles al niño y matarlos. Ahora, ellas mintieron. Pero el propósito de esa mentira no fue dejar mal a las madres hebreas. El propósito fue salvar la vida de los niños hebreos. A esto los teólogos llaman mentira necesaria, cuando el creyente se ve en la necesidad de mentir para salvar la vida de un hermano, del prójimo, de alguien indefenso que necesita ese cuidado. Pero cuando el creyente miente para salvarse o para evadir su responsabilidad y deja en mal a otra persona, esa mentira es perniciosa, es pecaminosa, es mala, es perversa, y de eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta tarde y llevarlo a entender qué tipo de mentira debemos evitar, arrepentirnos, dejar de lado, porque Dios la desprecia. De hecho, una de las palabras que se usa en estos proverbios, por ejemplo, abominación al Señor es el labio mentiroso. Nos habla de un desprecio, es decir, que Dios siente verdadero asco hacia tal tipo de actitud. Cuando una persona habla para dañar a otra persona, el Señor siente repugnancia, asco. Es algo que Él desprecia completamente. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Vamos a ir viendo algunos proverbios que nos van a dejar en claro el tema de la mentira. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahora, note lo que está hablando Salomón. Los labios mentirosos son abominación, los desprecia, los aborrece el Señor. Proverbios 12, 22. Pero los que hacen, mire que Salomón no dice, pero los que dicen verdad, porque el hablar debe corresponder a lo que piensas y a lo que haces. La mentira es, entonces, cuando tú dices algo y haces algo que no refleja lo que estás diciendo. Eso es mentira. Note lo que dice Salomón. El hablar, la persona mala, perversa es la que habla pero no hace. Y Salomón la está calificando como perversa.
Alguien que está evadiendo su responsabilidad, habla, pero nunca hace. ¿Recuerda usted la parábola del Señor Jesús acerca de un hombre que tiene 2 hijos? Él les da una instrucción, le dice a uno de sus hijos, ve al campo, y dice, sí voy, pero ese hijo no va. El otro dice, no voy, pero termina yendo. Y la pregunta de Jesús es, ¿quién obró o quién hizo? El que dijo no, pero terminó yendo. Ahora, lo que Jesús está enseñando es que lo que mide el carácter de la persona no solamente son sus palabras, sino sus acciones. Sus acciones. Una persona íntegra es conocida no por lo que dice, sino por lo que hace. La integridad se demuestra no con palabras, sino con acciones. Una persona es íntegra no por lo que dice, sino por lo que hace. Conoces la integridad de una persona no por las cosas que dice. Hay personas que dicen mucho y que hablan mucho, pero en la acción no se reflejan las cosas que dicen. Salomón nos enseña esta verdad. Los labios mentirosos Dios los aborrece, los desprecia. Los que hacen verdad, no los que dicen. Porque la verdad debe ser demostrada con acciones. ¿Recuerda usted a Santiago? En la carta del apóstol Santiago dice esta verdad. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo se hace evidente la fe del creyente? Por sus obras. Las acciones son el resultado de las convicciones. La persona íntegra siempre va a actuar por sus convicciones. Una persona íntegra es la que refleja en sus acciones sus convicciones. ¿Por qué haces esto? Porque lo creo. Esta es mi convicción y mi convicción se va a ver reflejada por mi acción. Mi convicción se va a ver reflejada por mis acciones. ¿Cómo son las personas íntegras? Entonces, las personas íntegras no admiten dualidad en su persona. No son personas que dicen una cosa y hacen otras, sino que sus acciones demuestran sus convicciones. Ahí tenemos, a través de estos proverbios, un contraste. Dios desprecia los labios mentirosos. Mire que el énfasis de la persona mentirosa está en lo que dice. La persona mentirosa siempre va a hablar, pero nunca va a actuar. Siempre va a hablar, pero nunca va a actuar. Tú conoces a una persona por lo que hace, no por lo que dice. Las personas pueden decir un montón de cosas. Nosotros como creyentes, yo aquí puedo decirle muchas cosas. Pero usted me va a conocer no por lo que hablo, sino por la manera en que vivo. Usted va a conocer mi vida no por las cosas que digo, sino por la forma en que vivo. Ahorita no tengo la cita, pero recuerdo mientras estaba investigando para esta enseñanza, para esta predicación, recuerdo que leí en alguna parte que alguien escribía algo así como, si quieres conocer la vida de una persona, no la vas a conocer por las cosas que dice, sino ve cómo es su familia, ve cómo es su matrimonio, cómo es su trabajo, y entonces sabrás qué tipo de persona es. El domingo pasado leía lo que, me parece que sí, le leía a usted, y ahí está ese tipo de imprecisiones, ¿no? No se lo digo como para engañarlo, sino simplemente hay cosas que olvidamos en algún momento. Pero me parece que leía algunas preguntas que hace el pastor David Curtis en una enseñanza, y él dice algo así. En Estados Unidos la mayoría de los norteamericanos dicen, a mí me importa mucho mi familia. Pero las estadísticas dicen que el norteamericano común pasa menos de 5 minutos al día con su familia. Y me temo que no solamente el norteamericano, el mexicano.
Publicamos en las redes sociales cuánto amamos a nuestra familia, cuánto nos importa nuestra familia, pero tenemos un aumento en la delincuencia, en los divorcios, en la promiscuidad, en el adulterio, pero todo el mundo publicamos en las redes sociales lo mucho que amamos a nuestra familia. Esos son labios mentirosos. Labios mentirosos. Dios aborrece, desprecia los labios mentirosos. Josh Gallup dice, esto sí lo cité el domingo pasado, Josh Gallup dice en una encuesta, la causa número 1 del estrés en nuestras vidas hoy en día no es la falta de dinero y no es la ruptura de las relaciones, son las incongruencias en la vida. Es decir una cosa y hacer otra. Es conflicto constante en el interior. La causa, escribe Josh Gallup, la causa número 1 de estrés en nuestras vidas hoy en día no es la falta de dinero, no es la ruptura de las relaciones, son las incongruencias en la vida. ¿Qué es una incongruencia? Es decir una cosa y hacer otra. Eso es incongruencia. Y según Josh, esa es la razón por la que hoy se está viviendo demasiado estrés en las familias. No por falta de dinero, no por falta de relación, sino porque estamos siendo incongruentes en nuestra familia. Decimos una cosa y hacemos otra. El hombre mentiroso es entonces perverso, es torcido, es infiel, es malvado, vive una vida de duplicidad. Sus palabras no concuerdan con sus pensamientos ni con sus acciones. Ahora regresemos a Proverbios capítulo 11, versículo 20. Proverbios 11, 20. Dice este proverbio: abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Ahora, ¿dónde está el problema de la integridad? ¿Por qué hay tanta gente o por qué tenemos tanto problema en ser íntegros? ¿Por qué? Yo quiero que usted piense un momento detenidamente. Cuando usted se encuentra en un problema, lo primero que hace por inercia es mentir. ¿Qué es lo primero que sale? Mire, una persona que miente siempre va a defender y atacar a otros. Siempre se va a defender y atacar a la persona que está representando un peligro para su imagen. Esa es la característica del mentiroso. El mentiroso se defiende mientras ataca a otra persona. El íntegro, ¿sabe? El íntegro no tiene que defenderse, porque la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. ¿Recuerda usted las discusiones constantes que Jesús tuvo con los fariseos? Ellos mentían acerca de la persona de Jesús. Ahora, ¿cómo actuaba Jesús? Jesús jamás les dijo: ¿a que no pudo les dije yo eso? Cuando lo atacaban, cuando decían mentiras de Jesús, Jesús simplemente se quedaba callado y no decía nada. Cuando malinterpretaban sus palabras, él a veces contestaba con esta afirmación: tú lo has dicho. Él nunca entró en una discusión de: no es cierto, yo no dije eso. Qué chismoso eres, qué mentiroso eres. ¿Cuándo yo dije eso? Jamás se defendió. ¿Sabe por qué? Porque la verdad siempre sale al descubierto. La verdad no tiene que ser defendida porque ella se defiende sola. El mentiroso siempre se va a defender mientras ataca a otras personas. Cuando usted ve una mañanera, ¿qué es lo que ve? A una persona que se defiende atacando a otros. ¿Qué le dice? Que nuestro presidente, como el resto de los mexicanos, es un mentiroso.
Porque si hablara la verdad simplemente no tendría que defenderse. Es decir, vivimos en el país de las mentiras y tenemos que saber cómo actúa el mentiroso, no solamente para identificarlo, porque eso es parte de la sabiduría. Cuando usted está frente a una persona mentirosa, usted tiene que ser sabio y no dejarse manipular o influenciar por lo que escucha, y también saber cómo debe actuar frente a una persona mentirosa. Segundo, para que usted mismo sepa si está en esa calidad de mentiroso. Y saber qué hacer, lo que tengo que hacer cuando me doy cuenta que estoy siendo tentado a la mentira para defenderme, para protegerme, tengo que arrepentirme, porque si comienzo a atacar a una persona, me doy cuenta que estoy tratando de cubrirme a mí mientras intento dañar la vida de otra persona. Recuerde esto, en el versículo de Proverbios 11:20, esto es muy importante lo que está diciendo Salomón. Abominación son al Señor los perversos de corazón. El problema de la mentira está en la parte interna del ser humano, es decir, es un problema de raíz. Mentimos porque estamos torcidos. El hombre miente porque está pervertido desde el interior de su persona. Nosotros podemos dar muchas excusas. Es que mentí porque me dio miedo, como dijo Adán, es que tuve miedo y me escondí. Y podemos mentir por muchas, o podemos justificar nuestras mentiras. Mentí porque tuve miedo, porque me dio miedo, mentí porque no sabía qué decir, mentí porque quién sabe ni por qué mentí porque el diablo me obligó a mentir. Podemos encontrar 1000 razones por las que mentimos. ¿Sabe? La Biblia es muy clara y dice que el hombre miente porque está torcido en su interior. Mentimos porque estamos pervertidos. Ahí está el problema. Vivimos en una nación mentirosa y de ahí nos rescató el Señor, porque vivimos en una nación donde los seres humanos, como los de todas las naciones, son corruptos, hasta que el Señor nos libra de esas corrupciones. Si usted tiene un problema con la mentira, y para que usted acepte tener un problema con la mentira, tiene que ser honesto. Si usted tiene un problema con la mentira, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene un problema de fondo, un problema de raíz. O sea, que la mentira no es por las circunstancias que usted vive, no es por lo que ha sufrido, no es por lo que ha padecido, es porque su naturaleza está torcida. Y ahí está el verdadero. No es por las situaciones, no es porque me vi obligado a mentir, es porque la naturaleza, dice Salomón, y lo reitero, abominación son al Señor los perversos de corazón. Los perversos de corazón. La gente miente, mentimos. Nosotros alguna vez, en algún tiempo, fuimos mentirosos porque nuestro corazón era perverso, era malo, era impío. Abominación son al Señor los perversos de corazón. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que hay un problema en su corazón. 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera sus veredas. El perverso de corazón intenta cubrir su vida delante de las otras personas, le importa su imagen. Por eso cubre su interior. Su interior está pervertido, está echado a perder, intenta cubrir su imagen. Pero miren lo que dice Salomón en el verso 21 del capítulo 5. Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor. Están ante los ojos del Señor. Y Él considera todas sus veredas. El Señor considera todas sus veredas. Es decir, yo puedo engañarlo a usted, pero jamás voy a esconder mis caminos delante de Dios. Nunca. No puedo esconder mis caminos delante de Dios. Él los conoce perfectamente. La integridad no tiene que ver con la perfección. La integridad tiene que ver con reconocer quiénes somos, dónde nos encontramos, cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de David, que fue un hombre íntegro de corazón. ¿Usted conoce la vida de David? Sí. Él cometió adulterio,
Llegó incluso a planear el asesinato de Urías, y Dios lo llama íntegro. ¿Sabe por qué? Porque reconoció sus pecados y se arrepintió. La integridad no es perfección, es la capacidad de saber quién eres y cuánta gracia necesitas. Mientras no lo reconozcas, vas a tratar de cubrir, justificando tus debilidades, justificando tus pecados, culpando a otros, mientras tú tratas de justificar tu propia persona. El pastor David Curtis hace esas preguntas que me parecen importantes. Piensa en ellas. ¿Se puede confiar en mí? ¿Se puede confiar en mí? Mi esposa, mis amigos, mis padres y hermanos, mis maestros, mi jefe, ¿pueden confiar en mí cuando no están cerca, cuando no me ven? Como esposo, mi esposa puede confiar en mí que cuando estoy fuera de casa, seré tan fiel como cuando ella está junto a mí. Yo puedo confiar en mi esposa. Mis hijos pueden confiar en mí. Yo puedo confiar en mis hijos. La integridad tiene que ver con ser personas en las que se puede confiar. Más adelante, el mismo escritor, el mismo pastor hace la siguiente pregunta. ¿Te importa tu familia? Alguien dice, mi familia es muy importante para mí. Casi todo el mundo diría eso. Sin embargo, las estadísticas revelan que el padre promedio, es lo que le comentaba hace rato, el padre promedio en los Estados Unidos pasa 5 minutos al día con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo una cosa y está haciendo otra. Es decir, no hay congruencia, no hay integridad. No hay congruencia. Dice una cosa, pero hace otra. Mi salud es muy importante para mí. ¿En serio? ¿Haces ejercicio? No. ¿Comes bien? No. ¿Descansas? No mucho. ¿Te tomas días libres? A veces, pero mi salud es muy importante para mí. ¿Qué vemos? Incongruencia. Dices una cosa, pero haces otra. Hay incongruencia. ¿Eres materialista? Oh no, todos los demás lo son, pero yo no. No soy una persona materialista en absoluto. ¿En serio? ¿Cómo están tus deudas? ¿Cada vez te endeudas más? ¿Tienes cargos de tarjeta de crédito que no puedes pagar? ¿Estás ahorrando? No, me lo gasto todo, dices. Así que ya ves, no somos consistentes, no hacemos lo que decimos que es realmente importante. Decimos que es importante nuestra salud, pero no la cuidamos. Decimos que no somos materialistas, pero gastamos todo lo que tenemos en cosas que no necesitamos. Hay incongruencias. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Somos inconsistentes con nuestras palabras. ¿Es Dios importante para ti? ¿Qué respondería usted a esta pregunta? Es más, ¿cómo ha respondido usted a las preguntas? Yo, al leer estas preguntas, tuve que ser honesto conmigo. ¿Es importante mi familia? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy buscando con mi familia? ¿Es importante mi salud? ¿Es importante? No soy una persona materialista. Esta pregunta, ¿eso es importante para ti? ¿Cómo responde usted a esta pregunta? ¿Eso es importante para ti? ¿Qué dice usted? Tal vez diga, sí. El 95% de las personas en Estados Unidos dicen que Dios es importante para ellos. Dios es importante para mí, dicen los norteamericanos. ¿En serio? Entonces, ¿programas tiempo para estar con Dios?
¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia, a estudiar la Biblia? Bueno, respondería alguno, bueno, no, estoy tan ocupado que no puedo. Si Dios es importante para usted, ¿da de sus ingresos para apoyar la obra del Señor? Alguien diría, no, estoy demasiado endeudado como para hacerlo. En cada una de estas preguntas vemos incongruencias. Decimos una cosa, pero hacemos otra. ¿Qué está pasando con la integridad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Incluso a veces cultivamos la mentira en nuestros hijos. Por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, dile a la maestra que alguien se enfermó y que no pudiste hacer la tarea. Porque pensamos que la mentira es necesaria. Que la mentira es necesaria para las relaciones, que si no mentimos no podemos relacionarnos o las relaciones no serían posibles. La mentira se ha convertido en el vínculo de las relaciones. Todo el mundo se miente y todo el mundo sabe que se está mintiendo, pero piensan que es necesario para mantener las cosas en paz, para vivir en paz, para vivir con tranquilidad. ¿Cómo vamos a pasar de ser personas que nos falta integridad a convertirnos en hombres, mujeres y a inculcar en nuestros hijos una conducta de integridad, que no sea una vida cultural? Hermanos, por lo que hemos visto, la cultura es una cultura de mentira. ¿Cómo vamos a pasar de ese punto a ser personas íntegras? Quiero mencionarle algunas cosas. Por ejemplo, vaya conmigo al Salmo, capítulo 1. Le voy a dar 3 consejos para fortalecer su integridad o para comenzar a ser una persona íntegra. Salmo número 1, versículo 2. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Salmo número 1, versículo 2. El verso 1 dice que el hombre bienaventurado es el que no anda en consejo de malos, en que no anda en la vida de los impíos. Entonces, ¿cómo dejas el camino de los impíos, de la falta de integridad, de la vida de mentira, y comienzas a ser una persona íntegra? Ahí está el primer consejo. En la ley del Señor está su delicia. ¿Es importante para ti la integridad? ¿Para cuántos de ustedes la integridad es importante? Es importante. Entonces, esto es algo que debes hacer. Si no lo estás haciendo, comenzar a hacerlo. Y si lo estás haciendo, hacerlo con mayor esfuerzo, con mayor dedicación. Dice el texto, el verso 2, en la ley del Señor está su delicia. ¿Qué significa que se deleita en la ley de Dios? Medita día y noche. Y aquí la palabra que se utiliza para meditar es una palabra que proviene tal vez de la observación de ver a los animales. Por ejemplo, es la misma palabra que se utiliza para el rugido del león, para el gorgoreo de las palomas y también para el sonido el sonido que hacen los animales de establo, como los bueyes, las vacas. Es decir, la idea es de que el rugido del león, el gorgorear de las palomas, todo sale de su garganta. Entonces la idea de meditar es que tienes algo aquí, como cuando estás comiendo y quieres saborear, no tragas inmediatamente, sino que mascas para saborear aquello que estás comiendo. Entonces la idea de meditar es precisamente eso, murmurar. La palabra también que se utiliza para meditar a veces tiene una connotación negativa, puede ser murmurar, y creo que esto lo conocemos más. Cuando tú estás en un problema y quieres justificarte, le das vueltas al problema una y otra vez hasta que tu mente comienza a aceptar las mentiras que están repite y repite y repite.
y te lo estás repitiendo. Y hay muchas personas que están, habla y habla en su mente. No, es que yo no hice nada malo, es que ¿por qué esto y por qué aquello? Están una y otra vez. En lugar que vayan a la Biblia y miran su corazón, están aquí en su mente una y otra vez, hasta que aquello que están tanto tiempo teniéndolo en su mente cobra sentido. Dicen, pues si yo estoy bien, yo no he hecho nada malo. ¿Sabe por qué llegaron a esa conclusión? Porque se la pasaron horas y horas pensando en eso, en lugar de ir a la Biblia y medir sus pensamientos. Estuvieron ahí dándole vueltas, estuvieron meditando o estuvieron usando mejor o con mayor precisión la palabra, estuvieron murmurando. La murmuración, el meditar o la murmuración, la única diferencia es que la meditación tiene un aspecto positivo. Tú quieres crecer, la murmuración tiene un aspecto negativo, quieres justificarte. Pero el proceso es lo mismo. En la murmuración tú vas a estar pensando en ese problema para justificarte. En la meditación tú vas a estar pensando en ese problema para solucionar. En la murmuración lo único que le da vueltas a tu mente es tu punto de vista. En la meditación haces que la palabra de Dios sea la manera en que estás evaluando el problema o estás evaluando la situación. Meditación y murmuración son lo mismo, solamente que con dos resultados completamente diferentes. Déjenme hacerle una pregunta. Todos lo hacemos. ¿Meditas o murmuras? No me conteste, pero piense. ¿Meditas o murmuras? Porque todos lo hacemos. Si no meditas, estás murmurando. Todos lo hacemos porque es un proceso natural en todos los seres humanos. Todos, cuando nos encontramos en algún problema, o meditamos o murmuramos. ¿Meditas o murmuras? Esta respuesta la tienes que dar honestamente. ¿Qué es lo que hago cuando estoy en algún problema? Sea cual sea. ¿Meditas o murmuras? ¿Quieres ver lo que haces? Tal vez digas, es que yo no sé qué es lo que hago si medito o murmuro. Valora tus relaciones. ¿Cómo son tus relaciones? Eso te va a decir si estás meditando o estás murmurando. El propósito es que usted aprenda a meditar, y no me refiero en este caso a leer la Biblia solamente. Mire, acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien. Note lo que está diciendo ahí el Señor Jesús. Cuando comienza a explicar la parábola, nos va a hablar de tres tipos de personas que escucharon pero no entendieron. Tres tipos de personas. Al final de la parábola, Jesús dice, el que cayó en buena tierra es el que oyó y entendió. Entonces, ¿dónde está el problema? Algunos dicen, es que estos les cayó la semilla y el diablo se los arrebató. No, el texto dice, oyeron y no entendieron. Entonces, en este caso, como dice el texto, vino el malo, el adversario, y arrebata. Luego, las presiones, la persecución y el deseo de la riqueza ahogaron lo que habían escuchado. ¿Se da cuenta qué sucede cuando usted viene a la congregación, escucha una predicación, pero no la entiende, y para entender necesita algo más que los 50 minutos que estamos aquí sentados oyendo? Necesita usted meditar. Porque si usted no medita, las presiones de su trabajo, los deseos de hacer crecer el dinero, van a matar o van a borrar todo lo que usted escuchó. Y como todo eso se perdió, usted no va a tener una vida de integridad, va a tener una vida incongruente. Una vida de incongruencia. Lo que usted hace no va a corresponder a lo que usted dice. Salmo 119, 59. Entonces recuerde, la meditación tiene que ver con el esfuerzo de entender lo que estamos escuchando. Hacer el esfuerzo de entender, de
meditar en nuestra mente esto que estoy oyendo. Quiero entenderlo, y para eso tenemos que hacer algunas cosas que ahorita le voy a decir. Pero vamos al Salmo 119, verso 59. Salmo número 119, verso 59. ¿Alguien lo tiene? Consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. Muy bien. Una versión traduce el texto de la siguiente manera: me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. Ahora, note usted la relación que existe entre la primera línea y la segunda línea. Me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandamientos. Aquí tenemos una relación. El hombre que se esfuerza por entender la palabra de Dios también va a entender su propia vida. El propósito de que tú medites en la Escritura no es que entiendas mejor a otros, sino que te entiendas bien a ti mismo y que comience a cambiar tu vida. Entonces la meditación requiere de esfuerzo. ¿Qué debo hacer para llegar a este punto? Usted tiene que abrir su Biblia, y no solamente abrir la Biblia y leer. A veces nos hemos habituado a ciertas disciplinas que son ineficaces en lo que buscamos. A lo mejor nos leemos un capítulo diario porque queremos completar la lectura de la Biblia en un año. Mira, el propósito del creyente no es leer la Biblia en un año. El propósito del creyente es cambiar su conducta. Y si eso requiere leer la Biblia en 2 años o en 3 años, es mejor que te tardes 3 años leyendo la Biblia, pero que tu conducta vaya siendo transformada, a que la leas en un año y tú seas la misma persona desde el momento que eras cuando empezaste a leer tu Biblia en un año. El propósito es la transformación de nuestra vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer el hábito de aprender a leer tu Biblia, de leerla con constancia, de tratar de entender qué significa esto. Tenemos varios recursos ahora en internet o libros que le pueden ayudar para hacer un estudio de la Biblia más claro, más detallado, y que usted aprenda a ir a la Biblia para encontrar la manera de solucionar problemas específicos con los que usted se está enfrentando y que sepa cómo hacerlo. No solamente es la memorización de versículos, sino es el entender. Recuerda lo que dice el Señor Jesús: los que oyeron pero no entendieron. Los que oyeron pero no entendieron. Estos nunca crecieron, nunca fueron transformados. Los que llevan fruto son los que oyeron y entendieron. Entonces, el secreto en el crecimiento de la vida cristiana no está en tu constancia en la congregación. Eso es importante. Eso es importante. Tienes que hacer un esfuerzo por congregarte, pero si te congregas y no intentas entender, los problemas de la semana van a arrebatar lo que escuchaste 40 o 50 minutos acá. Tienes que entender, hacer un esfuerzo, repasar, leer de nuevo, tratar de comprender, orar, y en la medida que lo vas haciendo, tu mente va a ir cambiando. Así que, ¿dónde comenzamos a ser personas íntegras? Haciendo un esfuerzo consciente por entender la Escritura, por entender la enseñanza. ¿Te importa la integridad? Si te importa la integridad, algunas cosas tendrán que cambiar en ti. Los teléfonos celulares tienen en los ajustes ahorita no recuerdo, pero hay una parte, me parece que en las aplicaciones, donde usted puede ver cuánto tiempo pasa en cada aplicación. Horas de uso, consumo de batería. Y cuando usted lo ve así, usted puede entender cuánto tiempo le estoy dando. Tal vez a ver videos en YouTube, o a ver el Face, o a ver esto o aquello. Y usted puede preguntarse, ¿realmente me importa la integridad? Tal vez su celular tenga algo que decir. Podrá decirle cuánto le importa la integridad. Segundo, aprenda a manejar su horario. Mire lo que dice el Salmo 1, donde comenzamos, en el verso 2.
sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La integridad no es algo que va a suceder porque usted lee un capítulo un día y después abandone eso. Esto va a ser el resultado de una constancia. Aprenda a manejar su horario. Si la integridad es importante para usted, ¿cómo se va a reflejar en el manejo de su tiempo? ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Qué cosas van a ser diferente en la forma en que usted maneja su tiempo? Dice o escribe, alguien escribió, con mucha razón, que una persona que malgasta su tiempo puede saber si lo está malgastando por un sencillo ejercicio. La desorganización siempre será el resultado del mal uso del tiempo. En nuestro país estamos acostumbrados a usar palabras como es que no me da tiempo. Es que no me da tiempo. La desorganización es el mejor o la evidencia palpable, clara, de si usted está usando bien o mal su tiempo. Quiero leer esto para ustedes. Aquello a lo que dedicas la mayor parte de tu tiempo es lo que realmente consideras importante. Una de las mejores formas de saber si no estoy usando correctamente mi tiempo es la desorganización. Ponga especialmente atención en su cuarto, su armario, la sala, el patio. Si hay desorganización, ropa, basura, trastes, tareas postergadas, probablemente está derrochando su tiempo. El crecimiento del carácter requiere tiempo y usted necesita tomar control sobre el suyo si desea crecer. La desorganización va a ser una de las evidencias, decía este escritor, yo me doy cuenta cuando estoy usando mal mi tiempo, cuando veo mi carro, que tengo basura en él, que no está limpio, me doy cuenta que no estoy usando bien mi tiempo. Cuando veo sobre mi escritorio libros que están ahí desde hace semanas, que no estoy usando para mi trabajo, me estoy dando cuenta que estoy mal usando mi tiempo. Ahora, usted puede ser consciente si está usando bien o no su tiempo. Usted, cada uno de nosotros tiene que aprender a manejar su tiempo. Todos nosotros tenemos días de ¿cuántas horas? 24 horas. ¿Alguien tiene días de 15 horas? ¿No? ¿Alguien tiene días de 60 horas? Todos tenemos días de 24 horas, ¿verdad? Así que todos tenemos la misma cantidad de horas para atender nuestros asuntos. Si a usted le falta tiempo, es porque en algún lado usted lo está perdiendo. En algún punto de su vida usted está perdiendo su tiempo y necesita recuperarlo si quiere ser una persona íntegra. Permítame concluir con palabras de ánimo que escribe un pastor en un sermón que predica a su iglesia. Ahora bien, ahora podrías estar pensando, quiero ser una persona íntegra, pero simplemente no puedo hacerlo. ¿Está bien? No puedes hacerlo. No eres lo suficientemente fuerte. Por eso necesitas a Jesucristo. No puedes hacer esto por ti mismo. Es exactamente por eso que Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo? Quiere decir que debido a que está en comunión con Cristo, el poder de Cristo está disponible para él, para cada necesidad. Pablo no puede hacer todas las cosas simplemente porque es cristiano. Él puede hacer todas las cosas porque está viviendo en una relación de dependencia con Cristo. Él permanece en Cristo. Mientras vivimos en dependencia de Cristo, podemos vivir una vida de integridad. Eso no se trata de solamente ser más disciplinado. Esto se trata de depender de Jesucristo. Si usted se da cuenta que le está faltando la integridad en su vida, lo que intento decirle no es que se convierta en una persona mucho más disciplinada, sino que vaya con fe al Señor Jesús, se arrepienta de la falta de integridad y comience a depender de Él en todas
las cosas que usted hace. Cuando usted está tentado a decir una mentira, en lugar de enfrentar su responsabilidad, deténgase y recuerde solamente Jesús, solamente su gracia, su amor, su perdón, le da la libertad para aceptar su responsabilidad, para confesar su pecado y honestamente reconocer que se equivocó, que mintió, que falló y saber que la gracia de Dios le cubre su pecado si usted lo confiesa. No hay necesidad de mentir, no hay necesidad de aparentar, porque en Cristo nosotros podemos tener el amor y la gracia que necesitamos.